Buenos e informados días, yo soy Sandra, periodista en Comercio Internacional y pues bienvenidos a nuestro podcast de Comercio Internacional. Y yo soy Betsy, analista en logística internacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental para el comercio mundial, que viene siendo el sistema de transporte multimodal. Claro, como lo comentas, Betsy, ya que muchas veces vemos productos extranjeros en el supermercado o en las tiendas, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo que hicieron para llegar hasta ahí, cuántos tipos de transporte utilizaron, quién es el encargado de llevar la mercancía hasta ese punto y quién responde ante algún percance o retraso en la mercancía. Por ese motivo, el día de hoy vamos a responder algunas preguntas y dudas con ayuda de nuestros 4 especialistas que nos ayudarán a entender mejor qué es el transporte multimodal desde un punto de vista más comercial y legal. Pues bueno, sean todos bienvenidos y pues mi compañera va a empezar presentándonos a nuestros 4 invitadazos. Comenzamos con Juan, que es gerente de logística internacional, Marely, que es operador de transporte multimodal. Y pues bueno, vamos a también por este lado, nos acompaña Hani, que es especialista en comercio y en transporte terrestre y marítimo. Y por último, tenemos a Diego, que es especialista en comercio exterior. Y bueno, para comenzar, Juan, ¿nos podrías explicar y decir qué es el transporte multimodal? Claro que sí. Bueno, el transporte multimodal consiste en mover una o dos más mercancías con distintos tipos de transporte, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario, bajo un solo contrato y un solo operador. Sí, de hecho he escuchado también otro término que se escucha mucho en este campo, que es el transporte intermodal. Bueno, considerando tú, ¿cuáles podrías decir que son las principales características o qué diferencia o caracteriza más al transporte multimodal del intermodal? Bueno, en el transporte multimodal usamos varios tipos de transporte y un solo contrato. Con el intermodal es diferente, porque aunque usamos distintos tipos de transporte, usamos distintos tipos de contrato para cada tipo. Ya sea, un ejemplo, de terrestre pasamos a aéreo, ahí cambiamos de contrato. Así es, desde el punto de vista operativo, esa integración evita que el cliente tenga que coordinar con varias empresas. Además, permite a las empresas ser más competitivas en el mercado internacional, ya que reduce costos, mejora tiempos de entrega y brinda mayor control en las mercancías. Ok, entonces nos podrías decir que este sistema es muy utilizado actualmente. Sí, porque miles de empresas lo utilizan para reducir costos y tiempos para hacerlo más eficiente. Y bueno, aunado a eso, creo que hoy en día existe la tendencia de que las empresas están utilizando más este tipo de transporte multimodal porque finalmente les quita una carga administrativa a ambas partes. Y pues bueno, el intermodal también es buena opción, solo que pues con eso existe un poco más de riesgo, ya que pues tiene que haber una mayor coordinación entre las empresas del traslado de un punto a otro. Ok, sí, como lo comentan, yo también considero lo mismo, que la principal diferencia podría ser la carga administrativa que existe en el intermodal y pues en el multimodal, ya que hay un solo responsable, se reduce gradualmente esto. Pero bueno, algo también que he notado mucho es que este sistema es muy utilizado en el comercio y en las operaciones. ¿Qué podrías decirnos que es lo más importante de resaltar de esto? Bueno, lo más importante es que esto nos permite conectar productores con compradores de una manera eficiente y reduciendo costos. Y bueno, creo que aunado a eso, creo que existe una tendencia de las empresas. La tendencia está a usar más el transporte multimodal porque te ayuda a reducir más que nada la carga administrativa para ambas partes. Y del intermodal, pues es bueno también, pero existe un mayor margen de error por la coordinación que tienen que tener las empresas del traslado de un punto a otro. Sí, claro, creo que como lo dicen, lo más importante de resaltar de esto es pues la carga administrativa que se reduce significativamente pues a los clientes, a los vendedores. ¿Crees que podrías darnos un ejemplo para simplificar un poco más de cómo funciona el transporte multimodal? Sí,
Un ejemplo es aquí en Veracruz exportamos café de aquí a Alemania. Ok. Primero tendremos que pasarlo en terrestre al puerto. Del puerto al buque, que sería directo a Europa, y ya en el puerto de Europa pasaríamos del buque al ferroviario para ya enviarlo directamente hacia Alemania y todo eso bajo un solo contrato. Ok, entonces es decir que aunque se utilicen tres medios de transporte, para el cliente sigue siendo solamente una operación, ¿no? Es correcto. Bueno, y también algo que me he dado cuenta mucho es que este sistema es muy utilizado. ¿Qué podrías decirnos qué es lo más importante que hay que destacar o de qué hablar de eso? Bueno, es más que nada es importante porque esto nos permite conectar productores con compradores de una manera eficiente y reduciendo costos. Entonces, básicamente, sin este sistema, muchas de las exportaciones serían más lentas y más costosas, ¿no? Así es. Bueno, y hablando un poco más de las importaciones y exportaciones, ¿en qué tipo de mercancías? Porque me imagino que hay un nicho en específico en las que se utiliza más o tú consideras que es más en general. ¿Qué podrías decirnos al respecto de esto? Bueno, en este normalmente se transportan mercancías que son alimentos, automóviles, maquinaria, productos electrónicos y textiles. Bueno, en realidad hoy en día cualquier tipo de mercancía de exportación puede utilizar el transporte multimodal. Por ejemplo, en México se exportan productos como aguacate, cerveza y electrodomésticos. Esto permite que el traslado sea más eficiente y así evitar demoras y retrasos. Ok, sí, también algo que me he dado cuenta mucho es que este sistema es muy importante en la industria automotriz. No sé en dónde lo leí, pero creo que hace que funcione todo esto para que llegue al cliente final, pues el ensamblaje del auto y todo eso. ¿Qué podrían decirnos al respecto? Mira, te voy a dar un ejemplo claro, que es la planta de producción de Volkswagen en Puebla. Esta planta pues es una planta de ensamblaje, pero obviamente no todas las piezas se producen directamente ahí, Sí, claro. porque pues México no tiene la infraestructura para generar ese tipo de piezas ni los recursos naturales que se necesitan para hacerlo. Sería muy caro desarrollar un auto por sí solo. Sí, O sea, requiere de investigación y desarrollo que pues salen al final de cuentas en millones de dólares, ¿no? claro. Entonces lo que sucede es que se importa directamente de Asia y Europa y se divide 50-50 entre Asia y Europa. Asia se encarga, bueno, pues de la parte eh, por fuera, por así decirlo, del vehículo, que pues es el chasis, lo que tiene que ver con puertas y todo ese tipo de cosas, por la mano de obra tan barata que tienen para producir este tipo de cosas. Y de Europa, pues exporta, pues se importa, perdón, lo más complicado del vehículo, que son los componentes internos, como pues el motor, eh, la parte eléctrica, la parte de combustión, o sea, dependiendo también del giro del vehículo, ¿no? O Sí. sea, si es, por ejemplo, es un vehículo eléctrico, pues obviamente vas a depender más de Europa que de Asia también, pero pues dependes más de Europa para mejorar la calidad de tu vehículo. Ok. Pero pues sí, y esto genera una mayor seguridad y bueno, evitas retrasos para las mercancías y que obviamente se dañe tu línea de producción. Sí, claro, como lo dices, creo que lo más importante es que el transporte multimodal no solo se encarga de hacer llegar estas mercancías, sino que hace que funcione una industria muy completa y pues muy sofisticada actualmente. Muchas gracias por compartirnos este ejemplo que creo que ayuda más a entender cómo funciona. Pero bueno, hoy también le vamos a dar la bienvenida a nuestra operadora de transporte multimodal, que nos va a explicar más acerca sobre qué es y en qué consiste. Bueno, se refiere a la persona o empresa que realiza toda la operación logística de una importación o exportación. También nos podrías decir como cuáles son sus principales funciones. Bueno, sus principales funciones son seleccionar la mejor ruta, coordinar horarios, contratar al transportista, emitir el documento multimodal, supervisar la carga, monitorear la mercancía y responder ante el cliente. Ok.
Entonces, con lo que tú me estás diciendo, el transportista, el exportador ya no necesita contratar un tren, un barco o un camión por separado para llevar su mercancía. No, porque el operador de transporte multimodal realiza toda esta coordinación. Y para ser un buen operador de transporte multimodal, ¿como cuáles son las habilidades que debe de tener? Bueno, sus principales habilidades es conocer normas internacionales, rutas, costos, seguros, documentos y el manejo de riesgos. Sí, me imagino que tener un personal muy capacitado es importante en este tipo de operaciones, ya que un error les puede costar muy caro en la aduana. Pero, ¿por qué crees tú que es importante tener estas habilidades? O, claro, debe de reaccionar rápido ante algún percance, pero ¿qué nos puedes compartir al respecto de eso? Es importante porque permite al operador de transporte multimodal coordinar eficientemente toda la operación logística. Y sí, exactamente, si ocurre una tormenta, una huelga o un cierre de puerto, el operador debe buscar soluciones para evitar afectar al cliente. También me imagino que debe de cumplir con algunos ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que normalmente utiliza un operador de transporte multimodal? Principalmente el documento de transporte multimodal, que es el que respalda el contrato y concentra la responsabilidad del operador de transporte multimodal durante toda la operación. Y además lo que viene siendo la factura comercial, la lista de empaque, los certificados y otros documentos aduaneros. Sí, porque al final de cuentas todos estos documentos conllevan a que la mercancía pues termine llegando correctamente a su destino final. Así es, una buena gestión documental es fundamental para que la mercancía pueda llegar a su destino sin contratiempo. Pues muchas gracias por hablarnos un poco más al respecto de esto y pues bueno, también le vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista en comercio internacional, que nos va a hablar un poco más sobre las ventajas que existen dentro del transporte multimodal. Bueno, una de las principales ventajas que existen es la eficiencia de rastreo, lo que permite monitorear el envío de puerta a puerta durante todo el trayecto. También hay un solo responsable, lo que quiere decir que el transportista se encarga de la mercancía y así facilitar la gestión y comunicación. También el mejoramiento de envíos. Al haber menos intermediarios, la mercancía llega más rápido. Ok, gracias. Y con estas ventajas que nos acabas de comentar, ¿cómo qué beneficios tienen para los clientes? Hay una mayor seguridad, ya que la mercancía está siendo controlada durante todo el trayecto. También hay un seguimiento, lo que permite que el cliente sepa dónde se encuentra la mercancía en tiempo real. Claro, también es importante conocer las desventajas que existen para saber a qué nos estamos enfrentando al buscar este tipo de transporte. ¿Cuál podrías decir que son las principales o las que a ti te resuenan más al realizar esta operación? Pues una de las desventajas es las limitaciones legales y operativas. El transporte debe cumplir con regulaciones, lo que puede dificultar las operaciones. También hay retrasos en inspecciones. En algunas terminales o aduanas las inspecciones pueden retrasar la llegada de la mercancía a su destino. Entonces, me quieres decir que para una buena operación la planificación es muy fundamental, ¿no? Sí, ya que pues para que haya una buena logística debe de haber una buena planificación. Okay. Bueno, como para entender un poquito más a qué van las desventajas y desventajas, ¿crees que podrías, con el ejemplo que te voy a dar, explicarnos cómo funcionaría el recorrido? Mira, supongamos que una empresa aquí en México quiere exportar aguacates a Japón. ¿Cómo sería o cómo funcionaría? Pues primeramente los aguacates salen desde Michoacán hasta el puerto de Manzanillo. Posteriormente son exportados en barco desde Manzanillo hasta Japón y finalmente son distribuidos en camión a todos los supermercados, todo bajo un solo contrato. Ok, entonces este ejemplo es muy importante porque nos ayuda a entender mucho mejor cómo es que funcionan varios medios de transporte en una sola operación. Así es.
Bueno, y ya con esto creo que nos queda un poco más claro a qué va el transporte multimodal, pero también hay un tema muy importante que resaltar, que es el convenio de las Naciones Unidas con respecto al transporte multimodal, que muy pocas veces se escucha. Para eso tenemos a nuestro consultor en comercio exterior, que nos va a ayudar a entender un poco más qué es y pues cómo funciona. Sí, mira, el convenio de transporte de multimodal con la ONU, pues fue aprobado en 1980 para brindar mayor seguridad y establecer un lenguaje legal común entre ambas partes, como el importador y pues el exportador. Okay. Entonces, ¿me podrías decir como cuáles eran sus principales objetivos de este convenio? Mira, los principales objetivos pues tienen muchos, pero yo creo que el principal pues era brindar una mayor seguridad jurídica y legal a ambas partes. Pues esto para mejorar la relación pues entre las dos partes y pues mejorar la relación comercial, que era lo principal, y que pues se pudieran establecer pues más acuerdos y pues más tratos comerciales. Y pues también con esto, pues eso es lo principal, era pues brindar una mayor seguridad jurídica y legal en caso de algún tipo de conflicto entre ambas partes. Ok, pues con todo esto creo que podemos entender un poco más, pero al principio mencionaste que el convenio establecía reglas para el comprador y el vendedor o algo así. ¿Crees que con un ejemplo podrías simplificarnos más cómo intervienen o cómo se ve involucrada el convenio en este tipo de aspectos? Sí, mira, vamos a poner un ejemplo claro y fácil de entender que, bueno, vamos a simular que nosotros tenemos una empresa, no sé, vamos a ponerle aguacates Juan. Nosotros exportamos pues aguacates directamente a Japón y aquí se dividen los procesos. Nosotros, como la parte mexicana, vamos a llevar la mercancía, los aguacates al puerto de Manzanillo vía terrestre. Y del puerto de Manzanillo se va a subir a un buque de carga toda la mercancía, obviamente con cadena de refrigeración, y hasta ahí acaba la parte mexicana, por así decirlo. La parte japonesa es que el buque, en el momento que llega al puerto, ya empieza la parte de japonesa. Entonces, se tiene que bajar la mercancía del buque de carga y posterior a eso, la empresa que va a realizar todo el traslado lo tiene que llevar a pues, centros de distribución, supermercados, tiendas de conveniencia y pues más que nada donde se haya solicitado la mercancía. Pero vamos a poner una situación problemática. Okay. Al bajar la mercancía, el importador se da cuenta que falló la cadena de refrigeración y pues todos los aguacates, como necesitan cadena de refrigeración, se echaron a perder. Y ahora bien, en ese envío se utilizaron diferentes medios de transporte multimodal, pero todo bajo un solo contrato de transporte multimodal. Y porque pues para el cliente, al comprador, sería muy complicado investigar él por su cuenta en qué parte del recorrido ocurrió el problema. Bueno, en esa parte el OTM, el operador de transporte multimodal, pues se va a encargar de dar la cara ante el cliente y encargarse de toda la parte legal con él, porque al final de cuentas, pues él es el que responde al cliente. Sí, claro. Eh, bueno, y posterior a eso, pues se va a realizar pues lo rutinario, que es una investigación para determinar en qué punto del recorrido falló la cadena de refrigeración y por la cual la mercancía se echó a perder. Sí, claro, creo que ya al final de cuentas el operador de transporte va a ser el que se encargue de esto y pues creo que va muy relacionado con el convenio porque ahí se van a establecer pues las reglas que van a regir a esta situación problemática, como lo dijiste. Bueno, ya para concluir y para agradecer a nuestros invitados, creo que me gustaría hacerles unas pequeñas preguntas y ustedes puedan compartir su opinión. En primer lugar, me gustaría saber si ustedes creen que el transporte multimodal seguirá creciendo en los próximos años. Sí, porque más que nada el comercio internacional sigue expandiéndose. Además, la tecnología permite monitorear los envíos en tiempo real. También hay una mayor inversión en puertos, carreteras y ferrocarriles. Bueno, y aunado a eso, pues cada vez existen más acuerdos comerciales que pueden facilitar la relación comercial entre ambas partes.
Ok, bueno, también me gustaría preguntarles como qué recomendaciones le pueden dar a una empresa que apenas va a utilizar lo que es el transporte multimodal por primera vez. Planificar bien la operación, ya sea en rutas y costos. Asimismo, elegir un operador de transporte multimodal con experiencia. Así también como controlar costos y tiempos de entrega para evitar retrasos. Bueno, y yo creo que el punto más importante después de esos, pues es para evitar retrasos o, por ejemplo, en el caso de los aguacates, no sé, vamos a poner una situación problemática ahora con lo legal, evitar que la aduana te retenga la mercancía y, bueno, que en este caso los aguacates se echen a perder por la refrigeración. Pues es importante revisar bien la documentación y el llenado de documentos. Y pues para evitar también no absorber tanto el costo de que la mercancía se eche a perder o ese tipo de situaciones, pues contratar un buen seguro de carga dependiendo la mercancía que lleves. Sí, ok. Muchas gracias por compartirnos sus buenas respuestas y pues muy breves, ya que pues este formato lo aplica. Muchas gracias por asistir y pues igual creo que aprendimos hoy algo muy importante, que es que el transporte multimodal sigue siendo muy importante para las operaciones. Y que bueno, también permite que las mercancías puedan llegar de una manera más rápida, eficiente y segura, obviamente siempre y cuando haya una buena coordinación entre todos los participantes. Sí, como lo dices, Betsy, creo que por lo anterior fue importante aprender sobre qué es el transporte multimodal, cuál sería el papel del operador de transporte multimodal, sus ventajas y desventajas y pues el convenio de la ONU con el transporte multimodal, ya que pues es muy importante. Y bueno, igual gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya quedado más claro uno de los funcionamientos del sistema del transporte multimodal. Sí, pues muchas gracias por ver este video. Espero también, como lo comentas, haber respuesto alguna de las dudas que tuvieran o pues que se pudieran presentar. Muchas gracias a nuestros invitados por asistir. No sé si quieran darnos algunas palabras de despedida o algo que nos puedan aportar más. Pues gracias por invitarnos, para que nosotros podamos compartir nuestra información, nuestra experiencia, la verdad. Gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer compartir mis conocimientos. Gracias por la invitación, ya que es importante saber sobre la logística y todo lo que conlleva. Y bueno, pues de igual manera, pues igual muchas gracias por la invitación para poder dar mi punto de vista y opinión acerca de estos temas. Ok, pues muchas gracias por haber visto el video y pues hasta la próxima.